este tipo de empresas. Entonces, les decía, eso recoge la ley 125/91 y posteriormente también las modificaciones que se van realizando por la 2422 del año 2004, que nuevamente descarta el concepto de que le denominó el título denominado de tributo único y pasa a llamarse, en este caso, renta del pequeño contribuyente. Renta del pequeño contribuyente. Sustituyendo el nombre. Yo ya les había dicho en una clase anterior que el nombre de tributo único no era precisamente muy feliz, ¿verdad? Dentro de la técnica, pues daría la impresión de que existe un solo impuesto y que este sería aplicado, sustituye a todos los demás, ¿verdad? En realidad, yo pienso que más bien esa denominación le pudieron haber dado pensando exclusivamente en las pequeñas empresas que pagaría un solo tipo de impuesto, en este caso ese en particular, considerando de que ellos no estaban alcanzados por el impuesto al valor agregado, es decir, quien es contribuyente, era contribuyente de ese tributo, no tenía obligación del pago de impuesto al valor agregado. Lo mismo se va transportando en el tiempo hasta llegar a lo que hace a los sistemas de simple y resimple, ¿verdad? Teniendo en cuenta la complejidad de todo el mecanismo de liquidación, la idea era de que pudiera ser un sistema en el que se adecuara en forma fácil, sencilla el contribuyente y no le complicara ni siquiera el sistema de liquidación, ¿verdad? Entonces, por otra parte, también tienen que observar, ¿verdad? Y apuntar esto, de que además de ser empresas unipersonales, también tiene un volumen de ingresos brutos a los que se admite, en este caso, la posibilidad de la tributación. Solamente bajo aquellos que se encuadran dentro de cierta cuantía y el concepto de ser empresas unipersonal. Por lo demás, quienes no estuvieran comprendidos dentro de esas condicionantes, entonces no pueden ser sujetos de este sistema tributario. Siempre, en todo lo que hace a este tributo, la idea fue siempre de que ella sea orientado a aquellos pequeños negocios, ya prácticamente teniendo en cuenta, digamos así, a ver, no quiero que suene despectivo el término, ¿verdad? Pero aquellos que se encontraban desde el punto de vista tributario, digo, dentro de la marginalidad desde el punto de vista tributario, es decir, apartados del sistema tributario, del alcance del sistema tributario, porque de repente esa expresión suena un poquitito, como dije, despectivo, pero no es solamente diciéndolo dentro del marco de la tributación, es decir, cuando hablo del concepto de marginalidad, hablo del concepto puro de lo que es el término en sí, ¿verdad? No en concepto despectivo, sino estar al margen del sistema tributario. Por eso uso esa expresión, ¿verdad? Entonces, aquellos que estaban al margen del sistema tributario. ¿Y por qué decimos que están al margen? Porque la característica principal de nuestro país es justamente toda la informalidad que rige este tipo de negocios, o sea, las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Siempre dentro de todo ese conglomerado de situaciones que se presentan con este sector, hace de que ellos precisamente no sean los que están alcanzados por la tributación. Y eso teniendo en cuenta una serie de factores, desde lo que implica, digamos así, la idiosincrasia de nuestro país, siempre desde el punto de vista tributario, ¿verdad? Hasta llegar inclusive al muy arraigado sistema de una serie de factores que hacen de que culturalmente las personas no se sometan a la tributación. Y entre ellos, por ejemplo, la misma incompetencia de la administración tributaria e imposibilidad de la administración tributaria de ser sujetos de control y alcanzarle a estos contribuyentes. Nosotros, pues, en este país todos justificamos en base a la pobreza. No, pobrecito, ellos no, como si fuera que no tienen que ser alcanzados por el hecho de, digamos, vivir dentro de un ámbito de ingresos bajos, ¿verdad? Por lo menos de ese sector. Fíjense ustedes de que solamente este régimen simple y re simple tienen la condición de que podrán ser contribuyentes
de este sector, las empresas unipersonales, siempre y cuando, en el caso del sistema simple, no superen 2.000 millones de guaraníes sus ingresos brutos del año civil anterior. ¿Qué significa eso? Y esta es la parte importante. Requisitos, ¿verdad? Para ser contribuyente. ¿Quiénes pueden ser contribuyentes? Única y exclusivamente las empresas unipersonales, y eventualmente pueden ser contribuyentes de este sistema también las sucesiones indivisas de estas empresas unipersonales. Y voy a repetir con énfasis nuevamente. Las sucesiones indivisas de los propietarios de estas empresas unipersonales. Porque no quiero que el día de mañana me digan en el examen, son contribuyentes las sucesiones indivisas, ¿verdad? Porque una expresión genérica como esa daría a entender de que todas las sucesiones indivisas estarían alcanzados por este tributo, ¿verdad? Y no es así, sino las sucesiones indivisas, reitero, de los propietarios de estas empresas unipersonales. Lo mismo ocurre también en el capítulo del impuesto a la renta empresarial, cuando nos dice que son contribuyentes las empresas unipersonales y las sucesiones indivisas cuando fuere como consecuencia de los propietarios de esas empresas unipersonales. Entonces, no es el concepto general de que todas las sucesiones indivisas van a ser alcanzadas por el tributo. Dejo en claro eso y para que no se confundan, porque a veces cuando no somos claros en la expresión, entonces se lleva a confusiones y eso se transmite también hasta en la interpretación que tiene el alumno. Creo que levantó la mano, si no, y que tengo marcado Rubén Soski, tiene levantado la mano. Sí, escucho. Buenas tardes, profesor, ¿cómo le va? Hola, querido, ¿cómo te va? ¿Podría poner un ejemplo de sucesiones indivisas? ¿Qué es la sucesión indivisa? Y la sucesión indivisa, y me voy a llevar al plano yo, ¿verdad? Me tomo un ejemplo, vamos a suponer, porque voy a hacerlo simple, Rubén, para que entienda, y aplicado a este caso. ¿Quién tiene una empresa unipersonal que está comprendida dentro del régimen simple o res simple? Cualquiera de los dos. Y veremos primero, ¿cuál es el requisito para ser contribuyente de este tributo? En el sistema, y después voy a repetir nuevamente cuando lleguemos ahí, en el sistema simple, ¿verdad? Solamente pueden ser contribuyentes aquellas empresas unipersonales cuyos ingresos brutos no sean del año civil anterior. Miren que uso la expresión, ingresos brutos del año civil anterior. Entonces significa de que, uno, ingresos brutos quiere decir que no hay ninguna deducción. Yo no puedo decir ni renta bruta, ni renta neta imponible, como dimos. No, ingresos brutos. O sea, ¿y qué significa mi ingreso bruto? Todo lo que facturé o lo que cobre, ¿verdad? Eventualmente me dirá usted, ¿y si es una empresa nueva? Voy a hacer una estimación potencial si me inscribo, ¿verdad? Me voy a inscribir en una categoría y yo creo que voy a desarrollar esa actividad y eventualmente voy a recibir un ingreso bruto de menor a 2.000 millones de guaraníes al año. 2.000 millones de guaraníes. Entonces voy a caer dentro del sistema denominado sistema simple, ¿verdad? Si ustedes hacen otra vez un cálculo y si me acompañan, a ver quién tiene la posibilidad de hacer ese cálculo y me dice, ok, vamos a ver entonces, vamos a ser práctico en forma general, ¿verdad? 2.000 millones de guaraníes, 2.000 millones de guaraníes, dividido 12, entonces me da aproximadamente 160 millones de guaraníes o 165 millones de guaraníes que yo tengo que facturar, o tendría que facturar, no es exacto, ¿verdad? Sino en el año, en la sumatoria total, pero para dar un promedio que tendría que facturar mi negocio en el mes o por mes, quiere decir que no puedo pasar de ese monto. Si yo sobrepaso esos 2.000 millones, entonces ya soy contribuyente del impuesto a la renta empresarial. Entonces, ¿y quién es el que factura más o menos esa cantidad de dinero? Una empresa mediana, una empresa de mediano porte, no más que esa.
Entonces, es para que tengan en cuenta una idea más o menos de cómo funciona. ¿Y quién puede ser contribuyente? Sola y únicamente la empresa unipersonal. ¿Recuerdan ustedes cuál era la definición de empresa unipersonal? Está previsto, para los que quieran buscar de nuevo, está previsto en el artículo 3º de la ley 6.380. En el artículo 3º, porque esto vamos a repetir, siempre vamos a repetir este concepto. Y se dice que la empresa unipersonal, ¿verdad? En este caso, se considera a toda unidad productiva perteneciente a una persona física, conformada de manera organizada y habitual, utilizando conjuntamente trabajo y el capital, con preponderancia de este último, en este caso del capital, con el objeto de tener un resultado económico. A efectos de esto, el capital y el trabajo pueden ser propios ajenos. Y nos dice otra vez, no es taxativo. Miren que es apenas enunciativo. Ese artículo 3º no es taxativo, es enunciativo. ¿Qué significa eso? Que nos da ejemplo. Quedarán comprendidas las siguientes actividades económicas, ¿no? Y empieza. Agropecuaria, industriales, forestales, va diciendo, compra-venta de bienes, cesión de uso, arrendamiento, casa de empeño, reparación de bienes, transporte, estacionamiento, vigilancia, espectáculos públicos, en fin, una serie de actividades que están alcanzadas por ese tipo de, digamos, de empresas que desarrollan sus actividades, pero que tienen la categoría de ser empresas medianas. Bien. Ya definimos entonces, empresa unipersonal es esa unidad productiva que pertenece a una persona física. Entonces nuestro negocio, en este caso nosotros vamos a decir que es la pequeña ferretería, o si ustedes quieren un almacén o un kiosco que tenemos en el barrio y que no tiene un ingreso bruto de más en el año acumulado durante todo el año de 2.000 millones de guaraníes, está por debajo, menor, y que pertenece a Juan Pérez. Le vamos a llamar Juan Pérez. Él es el dueño de esa empresa unipersonal. ¿Y qué pasa, Rubén, con Juan Pérez? Fallece nuestro almacenero. Entonces se abre la sucesión por parte de los herederos. A esa sucesión que fue abierto por los herederos se le considera sucesión indivisa. ¿Sabes qué significa? ¿Saben qué significa indivisa? No dividida. ¿Por qué? Porque don Juan Pérez tenía 5 hijos, ¿verdad? Y lógicamente que se lleva a tribunales y ellos hacen la apertura de la sucesión y hasta que salga la declaratoria de herederos y se determine la partición de los bienes, es una sucesión sin división, dicho de otra manera, sucesión indivisa, no dividida. Entonces la pregunta del millón, ¿el almacén sigue funcionando? Es cierto, murió nuestro almacenero Juan Pérez, pero esta sigue funcionando. Los hijos le siguen haciendo funcionar al almacén. Entonces, como la sucesión está sin dividirse, la propia sucesión es toda, globalmente, es responsable de las obligaciones tributarias que haya que abonar, porque eso sí es permanente. Entonces, como consecuencia de eso, hasta que lleguen a un acuerdo y digan, vamos a dividir entre los 5 el almacén, o uno de ellos se queda con el almacén y le paga su cuota aparte a los otros, ¿verdad? O tienen en condominio los 5, deciden continuar en forma de condominio los 5, en fin, asumen otra figura jurídica, los hijos, para que, finalmente dice, ¿sabes qué? No queremos saber nada, nosotros no somos almaceneros, vamos a rematar todo lo que hay, cerramos y cancelamos este negocio y nos repartimos la plata. Y eso significa pagar todos los impuestos y pedir la cancelación de este negocio. Se cerró el almacén de don Pérez, ¿verdad? Entonces, eso es una sucesión indivisa. Por eso les dije, no toda sucesión indivisa, porque tenemos la sucesión de don X González, por ejemplo, quien no tiene ningún negocio y no realiza actividad, pero tiene muchos bienes, tiene mucho terreno, y también se hace la apertura de los bienes de la sucesión, y también tiene la característica de una sucesión indivisa, pero no está alcanzado
por este tipo de obligaciones, porque él no tenía ninguna obligación con el fisco directamente. Por eso dije, no toda sucesión indivisa implica de que sea contribuyente este tributo, solamente aquellas cuyos propietarios, eventualmente, dicho en forma brusca, hayan fallecido, ¿verdad? Entonces a eso se refiere. Por eso dije, entiendan y comprendan bien de lo que es esa figura. Entonces, recuerden, vuelvo a repetir de que rige el concepto de empresa unipersonal para lo que hace a este caso. Entonces, en la ley 6.380, en el capítulo segundo, que nos habla de régimen simplificado, nos dice, en este caso, el artículo 26, establécese un régimen simplificado para, fíjense acá, medianas empresas. Y entre paréntesis le identifica como simple. Eso es a los efectos de que al oído uno se pueda adaptar al sistema, digamos, ya. Destinado a contribuyentes enunciados en los numerales 1 y 8 del artículo 2 de la presente ley que realicen actividades grabadas. ¿Y qué se refiere el artículo 1 y 8? Estamos refiriéndonos a esto que hablé recién de quiénes son contribuyentes. Quienes podrán optar por el presente régimen cuando sus ingresos devengados por el ejercicio fiscal anterior no superen el monto de 2.000 millones de guaraníes. 2.000 millones de guaraníes. Vuelvo a repetir, que no superen. Ingresos brutos devengados, ingresos devengados del año civil anterior. ¿Recuerdan ustedes el criterio del devengamiento? ¿Qué significa ingresos devengados? Son aquellos ingresos sobre los cuales surgió el derecho a percibirlo. Desde el punto de vista contable, hay dos criterios: el criterio de lo devengado y de lo percibido. ¿Y qué significa el criterio de lo devengado? Es cuando se dio, se perfeccionó, cuando surgió, cuando existe el derecho a percibir las sumas de dinero eventualmente sobre una operación comercial o cualquier tipo de obligación. Entonces nosotros decimos de que existe el devengamiento, lo cual no significa de que haya ingreso. El ingreso está dado por la percepción, el cobro efectivo, el ingreso en mi patrimonio de ese dinero. Si ustedes quieren un ejemplo de cómo se produce el devengamiento en forma fácil, yo puedo ir eventualmente a ver el doctor Soski. Usted es médico, me había comentado, ¿verdad? Entonces me voy al consultorio del doctor Soski y le digo, mire doctor, quiero saber si usted me puede atender, cosa que el médico nunca hace, ¿verdad? Pero estamos nomás en un supuesto maravilloso, ¿verdad? Que el médico me diga, sí, como no le voy a atender, doctor, ningún problema, pero mire, le voy a pagar a fin de mes. No, ahora no tengo, le voy a pagar. Usted me podría decir, como no, le voy a emitir una factura de crédito, mis. Y usted me va a pagar a noviembre 30, bueno, espero entonces que me pague. Desde el punto de vista de los criterios mencionados, se devengó la obligación, se perfeccionó, porque él me atendió y me emitió una factura de crédito. Él ya tiene derecho a cobrar eso que yo le prometí, ¿verdad? Pero no está percibido, aún no entró en su patrimonio. ¿Cuándo va a ingresar a su patrimonio? El día 30 de noviembre, cuando yo cumpla con la obligación. Entonces ahí decía, contablemente, entonces ingresó. Pero desde el punto de vista financiero, se perfeccionó la obligación, se devengó la obligación, ¿verdad? Surgió el derecho porque él cumplió con su servicio y me emitió la factura de crédito. Entonces, él eventualmente puede decir, yo tengo previsto cobrar el 30 de octubre al doctor Caballero por la atención médica que le presté. Lleno a un caso de un ejemplo práctico. Entonces, acá lo que nos dice entonces son que esos ingresos del ejercicio civil anterior deben ser devengados. O sea, yo voy a sumar si vendía crédito, vendía en cuota, todo a los efectos de saber si estoy dentro de los 2.000 millones o estoy por debajo de 2.000 millones o superé los 2.000 millones de guaraníes. A eso se refiere. Entonces, yo, por ejemplo, no le puedo decir, la administración tributaria me dice, mire, señor, usted tiene
un ingreso del ejercicio civil anterior de 3.000 millones de guaraníes y usted tendría que haberse inscrito en el impuesto a la renta empresarial. Sin embargo, usted sigue sobre el sistema así. No, pero resulta que yo de esos 3.000 millones, aproximadamente 1.200 millones es a crédito. Y ahí le va a decir, no, la ley dice el criterio de lo devengado. Entonces usted no puede justificar diciendo no me alcanza porque todavía no cobró eso, sino eso se vendió a crédito. Le dice, tenga en cuenta todo, le dice, todo, de manera que yo haga mis cálculos. Bueno, volviendo entonces a nuestro sistema, decimos entonces que la condición para ser contribuyente es eso, una empresa unipersonal y que los ingresos no sean superiores a 2.000 millones. Tienen que estar entre 1 y 2.000 millones de guaraníes. Entonces nos dice que los que sean contribuyentes de este impuesto determinarán, dice, su renta neta sobre la base real o presunta. Cualquiera de las dos, base real o presunta, para liquidar el impuesto. Yo ya quiero saber a la hora de pagar cómo voy a hacer. Y entonces me dice, ¿qué tiene que tener en cuenta para saber la base real? Usted va a observar lo siguiente, la diferencia positiva, sería nuestra ganancia, por decir así, entre los ingresos y egresos relacionados directamente a la actividad grabada que se encuentren debidamente documentados y representen una erogación real. En caso que la operación deba documentarse con autofactura, no deberá estar a precio superior de mercado. Entonces me dice, va a tener en cuenta todo lo que percibió en ese almacén donde estoy vendiendo, menos los gastos que tuve. Y la diferencia de calcular eso positiva, entonces esa representa, en este caso, mi renta neta sobre base real, a la que le voy a aplicar el impuesto. Pero por contrapartida me dice, va a tener un segundo criterio. Y el segundo criterio va a ser el siguiente. También usted va a calcular el 30% de la facturación bruta anual. Todo lo que usted facturó, sus ingresos totales, usted le va a aplicar el 30%. Y después va a comparar si es la base real, que dijimos que es ingresos menos gastos, o el cálculo del 30% de mis ingresos, ¿cuál de los dos, en este caso, resulta menor? Y entonces sobre eso va a aplicar la tasa del impuesto, que es una tasa del 10%. Entonces, sobre la base menor, real o presunta, la que resulte menor va a hacer el cálculo a los efectos de la liquidación. Entonces, si yo, por ejemplo, vendo, en este caso, por 1.000 millones de guaraníes, ¿verdad? Y luego hago mis cálculos de 1.000 millones de guaraníes y saco de que el 30% sobre 1.000 millones de guaraníes son 300 millones de guaraníes. Y después, por otra parte, hago mi cálculo sobre base real, vendí por valor de 1.000 millones y mis gastos fueron 500 millones de guaraníes. La diferencia sobre base real es 500 millones y sobre base presunta van a ser 300 millones. ¿Sobre cuál aplico la tasa del 10%? El que fuere menor. ¿Cuál va a ser este caso? Una renta presuntiva sobre los 300 millones que hice el cálculo, ¿verdad? Entonces, de esa manera, yo asumo de que tengo que liquidar sobre la base de menor cuantía. Eso es lo que me dice la ley. Entonces, es un sistema que combina los dos elementos, pero solamente a los efectos del cálculo del impuesto, ¿verdad? Orientado a empresas unipersonales, vuelvo a repetir, que tienen la característica de ser medianas empresas. Y esa está en función a que los ingresos brutos no superen bajo ninguna circunstancia los 2.000 millones de guaraníes. ¿Ok? Bueno, entonces el segundo sistema, que se denomina en el artículo 27, esto está en el artículo 26 de la ley, ustedes van a encontrar ahí el sistema denominado simple, y el segundo sistema es el denominado re simple. Le agrega la palabra re simple adelante otra vez, ¿verdad? Y establece que este régimen
está simplificado para pequeñas empresas. El otro decía para medianas empresas, este es para pequeñas. Yo le agregaría micro y pequeñas empresas. Re simple. Destinado a aquella empresa siempre tiene la misma característica unipersonal que realicen actividades gravadas por el impuesto a la renta empresarial, es decir, las mismas actividades que renta empresarial, quienes podrán optar por el presente régimen cuando sus ingresos devengados, ya hablamos de eso, del ejercicio anterior, dice, sean iguales o inferiores a 80 millones de guaraníes. 80 millones de guaraníes. Esto sí que prácticamente se refiere ni siquiera a una despensa. Apenas sería un kiosco chiquitito. Calculen ustedes 80 millones de guaraníes. Ahí me puso uno, Rebeca me puso, Rebeca Villalba, 166 mensual en el caso de, sería más o menos una estimación en el caso del sistema simple, ¿verdad? En este caso, que es 80 millones de guaraníes, si agarramos y los 80 millones de guaraníes dividimos entre 12, sale apenas 6.666.000 guaraníes mensuales, ¿verdad? O sea que en síntesis esa empresa no tiene que facturar más de un promedio. Estoy hablando de promedio, no significa que sea exacto. Yo puedo facturar un mes 10 millones y al siguiente mes 1 millón. Y bueno, así a lo que no tengo que hacer es superar los 80 millones de guaraníes. Entonces, alguien que factura apenas esa cantidad es un negocio pequeñito. Estamos hablando de microempresas prácticamente, ¿verdad? Entonces, está orientado a ese tipo de empresas. Y los contribuyentes de este régimen van a pagar en forma mensual un equivalente en guaraníes de acuerdo a un calendario que establece la administración y que se calcula de la siguiente manera. Es una base imponible progresiva, pero con tasas, mejor dicho, en cuantía, ¿verdad? Que tiene la característica de ser fija. Entonces, si yo tengo de hasta 20 millones de guaraníes en mi facturación, estamos hablando a fin de año, ya sumé todito lo que vendí en mi pequeño negocio, yo tengo, prácticamente sería algo así como un pequeñísimo kiosquito que tengo en mi casa y encuentro que facturé no más de 20 millones de guaraníes. El monto mensual que voy a pagar mensual, vuelvo a repetir, sería 20.000 guaraníes. 20.000 guaraníes. Es prácticamente hacer de que sea, así como su nombre dice, súper re simple la forma de pagar. Un monto fijo que me hace pagar. De 20 millones a 40.000 guaraníes. De 40 a 60 millones, 60.000 guaraníes. Y de 60 millones a 80 millones de guaraníes, 80 millones que es el límite, 80.000 guaraníes mensuales. En síntesis, yo no tengo que tener liquidación de gastos, ni declarar los ingresos, ni nada. Solamente me dedico a facturar, eventualmente emitir un pequeño ticket que la administración me autoriza, pero presentar mi declaración jurada. De la hora de presentar tengo que decir facturé eventualmente o hasta 20 o hasta 40 o hasta 60 millones de guaraníes. De acuerdo a eso pago una cuota fija que va de 20.000 a 80.000 guaraníes mensuales, ¿verdad? Vuelvo a repetir, está orientado a las empresas, a micro y pequeñas empresas, en este caso, que son las que están alcanzadas por este impuesto. Entonces, como ustedes ven, es un régimen muy simple y que la administración tributaria lo desarrolló a efectos de que le sea fácil a los contribuyentes adaptarse al sistema tributario. ¿Por qué digo adaptarse? Porque en la mayoría de los casos, este tipo de actividades no están registradas. Nosotros tenemos un alto grado de informalidad y hasta les puedo decir que si ustedes hacen una investigación y un estudio de cuántos son las micro y pequeñas empresas que trabajan con este sistema, y se van a sorprender de que son poquísimas, ni así, con todas las facilidades que se le brindan, no lo hacen. Vayan ustedes, recorran por su barrio, recorran por distintos lugares, van a encontrar que ni siquiera eso, ni siquiera en ese sistema están comprendidos, ¿verdad? Nosotros tenemos, y ni qué decir en el interior del país, tanto el desconocimiento en materia de obligaciones tributarias como
Por eso hablé de ese término de la marginalidad a la que me refería, es excesivamente alta, ¿verdad? Acá hay una resistencia muy grande por parte de los contribuyentes con relación a las obligaciones impositivas, ¿verdad? Y también nosotros justificamos, ¿verdad? Siempre, porque la cultura paraguaya es muy evasiva. Nosotros tenemos una alta cultura de la evasión, ¿verdad? En donde todos justificamos por la pobreza, ¿verdad? Pobre no tiene, pobrecito, ¿cómo le vas a cobrar a este? Pobrecito de ese pequeño kiosco que tiene, no le vas a cobrar. Cuando que en realidad están actuando al margen del sistema tributario, al margen de todo sistema. Para mí, por ejemplo, les digo, es escandaloso lo que nosotros estamos viendo, lo que se da. Y si no conocen, les invito a que ustedes hagan un recorrido. Y la última de las sorpresas que me llevé, voy a contar a qué me estoy refiriendo, fue tremenda, no creí ver eso, pero por su implicancia de peligrosidad y de marginalidad que tiene, es altamente sorprendente, a lo que colabora la gente también, ¿verdad? El caso de la venta de combustibles que se hace en la calle. Todo el tramo que va, algo que empezó en la zona de Puerto Elsa, era algo que no se veía prácticamente en la ruta, sino hasta entrar a Puerto Elsa. Hoy en día, hasta el puente de Remanso, en las narices de los controles de la policía y de todo tipo de autoridad, ¿verdad? Se venden combustible en el sol, en bidones, en envases de gaseosa, como si fuera nada, como si fuera nada. Se vende en la calle y se carga ahí, y la gente va y estaciona y carga como si fuera absolutamente normal hacerlo, cargando combustible. Y la última vez, ahora el fin de semana, me estaba yendo a mi casa del interior con mi familia y me llevé una gran sorpresa, que en pleno Itagua, camino al Gran Hospital Nacional, que es la ruta que une Itagua con Itá, me encuentro con que había sido también, ahí están los puestos y los mismos bidones de combustible, ¿verdad? Y en una camioneta doble cabina donde tenían depositados tanques de bidones, y ahí cargaban directamente a los vehículos que paraban, como un servicentro ambulante, pero con un alto grado de peligrosidad. Imagínense ustedes en el sol cargando combustible en forma así totalmente manual, ¿verdad? Y con el grado digamos, peligrosidad que eso tiene, puede generar una explosión y una desgracia masiva. Y a la vista de todos, ¿verdad? Cuando que eso, por ejemplo, la Policía Nacional puede automáticamente intervenir, tiene que ser solamente aduana. Policía Nacional tiene que intervenir diciendo, pues eso es totalmente irregular. Si nosotros sabemos que no se puede vender combustible por el mismo peligro que implica, ni siquiera tendría que calificar el aspecto de la legalidad o no de esa venta, sino el peligro que implica eso, y agarrar y secuestrar todo lo que hay ahí, ¿verdad? O por lo menos intervenir inmediatamente. Se vendía ahí en la ruta, en las narices de todo el mundo. Y entonces, pero siempre nosotros pobrecitos, ¿verdad? Tanto el que compra como el que vende, pobre, no es pobre, hay que darle porque es pobre, ¿verdad? Entonces, como les digo, una alta cultura evasiva que estamos teniendo en ese Así es, Soski. Doctor, usted que va al interior, ese puesto de venta de verdura, perdón, a enfrentar la Aratiri, ese comenzó con un kiosquito y ahora es un supermercado. Nunca emitió un comprobante. Yo me bajaba allá a comprar tomate y... Bueno, pero Rubén, ¿quién tiene la culpa también de eso? Eso tenemos la culpa nosotros, porque vos te bajás a comprar tomate y no le pedís el comprobante. Pedíle por la próxima vez. Y si te descuidas, te vas a sorprender que tiene, te cuento, te vas a sorprender. Deme el comprobante, por favor, y hasta te va a sacar, y tiene. Pero nosotros somos yo siempre contaba antes, y hasta que un día mi esposa me retó y me dijo, me reprochó, me ligué, creo que dormí 2 días fuera, ¿verdad? Y después de eso dejé de ponerle ejemplo a ella. Le decía a mis alumnos en clase, y después se enteró que estoy hablando de años atrás, ¿verdad? Donde iba en los primeros tiempos y que enseñaba esta materia, y te ponía ejemplo que mi propia esposa, mi familia
me decía, le exigía comprobantes yo. Hoy en día quizá está más arraigado a nosotros. En aquella época exigir comprobantes decía, deja de hacerme pasar vergüenza. ¿Para qué pedí eso? Antipático, ¿verdad? Y le decía, ¿por qué? Porque no existía renta personal, no existía obligaciones de nada. Entonces sencillamente nosotros no pedíamos comprobantes, ¿verdad? Porque piensen, proyéctense a años atrás. Les pido que vayan a 10 años atrás y díganme si ustedes iban a una tienda a decirle comprobante. Es más, le decía, ¿quiere? No, no quiero, le decía. No, así nomás, ¿verdad? Porque como no había obligación desde el punto de vista de la renta personal de exigir comprobantes, de descargar, lo cual hoy en día sí tenemos y nos obliga. Y yo le digo, no, entréguenme porque yo necesito para mis gastos. Entonces en aquella época era, no, así nomás, deja, no quiero. Por eso que se dice de que la intención primera del impuesto a la renta personal no fue un impuesto recaudador, fue formalizador. La intención fue de que sea formalizador, que la gente empiece a pedir comprobante y que pueda de esa manera justificar sus gastos, ¿verdad? Porque sencillamente la cultura era no pedir sencillamente, no quiero, deje nomás, así nomás. Es más, si por ahí salía el comerciante, che, y si te doy sin IVA, mejor todavía, dale, metele, ¿verdad? Feliz en la vida, aplaudíamos todo y nos íbamos. ¿Por qué? Porque teníamos una tendencia a la evasión, ¿verdad? Nosotros estábamos con un alto nivel de evasión, pero contrapartida exigimos servicios y le exigimos al Estado. Pero no exigimos, no cumplimos nuestra parte. Hoy por hoy ustedes después de estudiar finanzas saben que los ingresos dependen de los tributos, que el presupuesto depende de los tributos y que si ustedes dejan de pagar se están autoengañando porque es plata de ustedes la que no va a ir. Y alguien no me puede venir a decir yo quiero mejor servicios públicos y no me hablen del tema de que roban en la administración pública, esa es otra cuestión, pero somos nosotros los que incentivamos cuando no queremos pagar o no pagamos impuestos o no cumplimos con nuestra obligación. Yo también siempre recordaba, y son cuestiones que cuando era joven como ustedes en la facultad, una vez me tocó ir a estudiar con un grupo de compañeros, estuvimos en Europa mucho tiempo, bastante tiempo allá estudiando. Y en las primeras oportunidades, a nuestro estilo de paraguayitos, felices de la vida, jóvenes, ¿verdad? Estamos hablando de 25, 26 años, jóvenes, nos íbamos y entrábamos en el metro en España, ¿verdad? Y resulta que sencillamente nadie nos controlaba, Italia especialmente, nadie controlaba, no había nada de controles, exigir la boleta. Nosotros agarramos y pasábamos sobre el molinete, gratis viajar, felices de la vida, aplaudíamos todo, contentos nosotros estábamos. Pero así también la gente, el europeo, nos miraban con una cara como diciendo, ¿qué les pasa tan mal de la cabeza? Ustedes están enfermos, ¿qué les sucede para hacer una cosa como esta? ¿Verdad? Porque para ellos es natural cumplir con una obligación de abonar por un servicio, ¿verdad? Y nosotros en contrapartida, nuestra cultura era, si se puede joderle a alguien, en este caso no pagar el transporte del metro, felices de la vida vamos a viajar sin control, ¿verdad? Pero es una cuestión cultural, entonces es una cuestión retributiva también, difícil de entender y a veces tenemos que llegar a niveles universitarios, algo que tendría que ser muy básico, de niño, de jovencito, de la primaria, para entender el concepto. Sin embargo, nosotros ahora llegamos a estudiar finanzas públicas para empezar a entender cómo funciona el sistema y cómo se tiene que generar la obligación. Y costes que aún así van a salir algunos probablemente riéndose de lo que estoy diciendo, pero una hambrena, ¿verdad? Más o menos es la cuestión. Porque tenemos la idiosincrasia y la cultura de la evasión. Es parte de nuestra idiosincrasia, lastimosamente, ¿verdad? En todos los sentidos. Bueno, esa es la cuestión. Y así como les decía, se dan estos regímenes especiales que pretenden la simplificación del sistema. Higinio, ¿querías hablar? Sí, profesor, buenas tardes. Hola. Voy a tratar de ser un poco asertivo y tratar de averiguar porque me intriga esta cuestión de... Generalmente hay empresas que sí o sí están obligadas a dar factura. Sí. Ya sea con el respectivo, ¿cómo era que se llama? Nuestras cosas. Bueno, nuestro RUC y todas las cosas, o sin ella, sin nombre.
cuando entregan con RUC y todas las cosas, la facturación, a favor del que compra hay para deducir en un crédito fiscal. Sí. Y, profesor, ¿qué pasa con, yo por ejemplo, compro por 3.500.000 o 3 millones de guaraníes, compro en el súper y le digo sin nombre y me pone sin nombre, hermano, me pone. ¿Qué pasa con ese valor? Nada, absolutamente nada. El hecho de que sea innominado, Higinio, ¿verdad? Significa de que quien recibe el comprobante no lo va a poder acreditar con un gasto, pero la empresa ya queda comprometida. Vos desde el momento de le pedir la factura le comprometiste, porque él no va a poder dejar de registrar contablemente y declarar y pagar el impuesto. No sé si me doy a entender. Aunque esté innominado eso, porque entró ya en su sistema contable, por más que sea innominado. Es decir, que sea de consumidor final. Cuando no le pedís ningún tipo de factura es cuando tiene la libertad de manipular contablemente sus registros. Excelente. Pero desde el momento que vos le decís, no, deme un comprobante pero innominado, quiero a consumidor final, va a poner consumidor final, ya entró en su sistema. ¿Cómo hace para descargar de su sistema? Porque hoy en día, inclusive con los sistemas informáticos, son cada vez más rígidos a la hora de registrar. Anteriormente, pues, Higinio, era todo a mano. Contador, la facturación a manopla era la cuestión. Hoy en día les cuento, por eso les hablé en la clase anterior de los sistemas de facturación. Recuerden, les dije, tenemos la facturación electrónica. Con la facturación electrónica, no sé si ustedes recibieron, voy a usar el nombre de una empresa porque quiero que tomen de ejemplo, prueben, por favor, pero no le estoy haciendo propaganda. Voy a usar nomás el nombre de una empresa que ya está dentro del sistema. Vayan y compren en Punto Pharma, ¿verdad? Y van a ver ustedes de que inmediatamente le van a pedir su correo electrónico y le va a llegar la factura electrónica. Y ustedes saben que esa factura electrónica, cuando facturó esa empresa, directamente ya se fue al sistema de la Subsecretaría de Tributación. Ya no puede joderle a nadie, porque el sistema se interconectó en forma informática, de manera informática, entonces ya quedó registrado, Higinio, ¿entendés? Tanto para uno como para otro. Aparece ya ahí en el registro que recibió la compra Marco Caballero, que es contribuyente, que facturó la empresa Punto Pharma y la subsecretaría ya tiene también el control del registro. Por eso es que se implementa la llamada facturación electrónica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hace que cada vez el control sea más estricto por parte de la administración tributaria. Por eso les digo, prueben y van a ver que les va a llegar. Les van a dar la factura material, el papel le van a entregar. Y les aseguro que no va a pasar, pero sin mentirles, 5 minutos para que usted, pum, le suene el teléfono o la computadora donde le dice de que tiene un correo electrónico y acto seguido le dice, le enviamos el comprobante electrónico, que es el mismo que usted recibió en papel en su mano al retirarse de la farmacia. Por eso digo, no estoy haciendo propaganda, doy un ejemplo para que ustedes puedan buscar y probar que lo que yo les estoy diciendo. ¿Entienden? Muchas gracias, profesor. Ok, levantó la mano, alguien levantó la mano y bajó otra vez. Sin querer no fue, doctor, yo fui sin querer. Ok. Sí, me dice Liceye Barrientos, pero actualmente no hay eso de pedir conos sin factura. Sí, Liceye, estamos de acuerdo, es lo que acabo de explicar, especialmente en las empresas grandes. Por eso que muchas veces los empresarios se quejan porque dice hay un tratamiento discriminatorio entre las grandes empresas, las empresas están regulares y después tenés el mundo que rige por debajo, ¿verdad? Vivan la realidad del interior, por ejemplo, y del resto de la República. Lindo es acá en Asunción y las principales ciudades, pero vayan un poco al interior, empiecen a ir al interior y por favor les pido que no empiecen a probar esto que yo les estoy diciendo. Pero déjame joder, anda, en guaraní les voy a decir, como siempre yo después lo voy a traducir. Pejomina San Pedro Pepe Lleburé, comprobante. Probablemente te va a mirar, vayan un poco a San Pedro, del cual mandé yo a pedir comprobante por ahí, a ver si es que te miran con una cara como diciendo de qué me está hablando, más. Y salvo que usted se vaya a la ciudad misma, en el centro, y volvemos otra vez a la empresa grande que está registrada. Pero el resto es marginal, ¿verdad? Esa es una realidad también, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando solicitas factura de la otra parte? Te dice, si cambias el precio, te va a costar más. Irregular, tendría que denunciarse. Los precios, según
las normativas de la subsecretaría, la administración tributaria, deben ser el precio con el impuesto al valor agregado incluido. No pueden ellos alterar los precios, porque justamente esa es la cuestión. Cuando te dice, no, ahí te va a costar más. Y sí, más el impuesto, pero eso tiene que estar implícito dentro del valor. Él tiene que ofertar ya su mercadería diciendo, esto sale 1.100.000, ¿verdad? Porque ese 100 ya es el impuesto al valor agregado. Y no tendría que decirte sale 1.000.000. Y después, pero si me pedís comprobante, entonces sale 1.100.000. Eso es lo irregular. Eso está previsto y sancionado como defraudación. Iván. Sí, doctor. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los supermercados, muchas veces para, para no dejar de solicitar esa factura, se le puede entonces mencionar que la factura sea a nombre del consumidor final, así Así con nomás le esa... ponen, claro. O te da un ticket, como dice. El ticket es el comprobante para consumidor final, ¿verdad? Que es la factura de consumidor final. Por eso que yo no creo que los grandes supermercados, ninguno le den, usted vaya, pague y se retira del supermercado. De por sí la cajera hace la operación y lo primero le dice, su RUC, por favor. Y si usted le dice, no soy contribuyente, le va a hacer, igual va a registrar. Solamente que cuando vos mires tu comprobante va a decir, consumidor final, dice, ¿verdad? O eventualmente así, sin nombre va a decir, ¿verdad? Pero va a emitir la factura. No hay un solo supermercado que yo conozca, por lo menos de todos los que están regularmente trabajando, que no te emita factura. En la cajera te cobre, te diga verbalmente tanto y después te va. Siempre dentro de tu bolsa va a aparecer el comprobante, porque el propio sistema de registración de esta clase de negocio hace de que tenga que cargarse en el sistema y emitirse el comprobante, ¿verdad? Porque es también una forma de controlar las operaciones que hace su empleado, ¿verdad? No te olvides que también tiene esa finalidad, ¿verdad? En todos los casos te van a dar comprobante. Por lo menos en los negocios regulares yo les puedo asegurar que todos operan de esa manera. Raras veces van a encontrar casos donde no se presente esa operación. Así es. Bueno, ¿qué más? Tenemos tiempo todavía. Bueno, como les decía entonces, para redondear esta clase, ese es el sistema, esa es la forma en que opera y que se tiene a los efectos de el cumplir con las obligaciones tributarias de este sistema pequeño, ¿verdad? Conste que aún así, como les dije, son muy escasos la cantidad de contribuyentes que ustedes van a ver que que operan bajo este sistema, porque lastimosamente no estamos muy acostumbrados a ello. Pero recuerden las condiciones, vamos a precisar otra vez, son todas las mismas operaciones alcanzadas por el impuesto a la renta empresarial. Los contribuyentes solamente pueden ser las empresas unipersonales y las sucesiones indivisas de los propietarios de esa empresa unipersonal, es decir, el que falleció y era dueño de esa empresa unipersonal. En el caso del simple, el límite es de 2.000 millones de guaraníes calculados por el ejercicio civil anterior, ingresos brutos totales del año civil anterior. En el caso de el res simple es hasta 80 millones de guaraníes, calculado también del año civil, sobre el año civil anterior. El que supera eso, entonces pasa a ser contribuyente del impuesto a la renta empresarial. Y quien cambia de categoría, ya sea voluntariamente o porque superó el límite, no puede volver a ser contribuyente, sino hasta dentro de 3 años. Por ejemplo, yo digo, mire, resulta que yo del sistema simple facturé más de 2.000 millones de guaraníes, entonces tengo que facturar en el 2023, tengo que ser contribuyente de impuesto a la renta empresarial, el IRE. Y después le digo otra vez en el 2023, no, ahora quiero volver otra vez a ser contribuyente de simple. No van a decir, no, 3 años va a mantenerse en esta categoría y luego va a poder volver si me demuestra que durante 3 años su facturación no superó 2.000 millones de guaraníes. Una cuestión de voluntad. Yo le voy a decir, mire, 2023, menos de 2.000 millones.
2024, menos de 2.000 millones. 2025, menos de 2.000 millones de guaraníes. Ahora en el 2026 quiero pasar otra vez a esa categoría porque son 3 años seguidos que no alcancé el límite previsto. Entonces ahí la administración me dice, ahora le autorizamos. Está probado de que usted estuvo dentro de ese margen, puede volver a ser contribuyente del sistema simple, ¿verdad? Gloria Ramírez. Sí, buenas tardes, profe. Hoy estuve escuchando el noticiero y hablaron de una cuestión del IVA deducible. Ese IVA deducible es para justamente para este tipo de empresarios unipersonales. No, pero si no corresponde el tema, entonces no hay problema, profe. no, ¿sabes qué vamos a hacer? Para no complicarle a la gente, porque... No quiero hablar de... La misma cosa la otra vez me preguntó tu compañero. Yo no sé si fue en tributario acá, porque tengo tantas clases que a veces me confunden. Que le pedí, por favor. Yo fui, ¿Iván? doctor. ¿Qué le pedí? Ok, Sí. entonces yo le pedí que espere a que lleguemos a la clase de impuesto al valor agregado y ahí les voy a explicarle, ¿verdad? Porque si no, entonces les puedo confundir y no quiero entrar a confundirles sobre eso. Yo les prometo que vamos a hablar de ese tema, ¿verdad? Es más, les voy a explicar cómo plantea la ley, cómo está planteada la ley, cómo está planteado por parte del Ejecutivo y las diferencias que existen y cómo funciona. Pero primero tenés que entender cómo funciona el IVA, porque si yo te empiezo a hablar de eso, ¿verdad? Y te doy respuesta ahora, no vas a comprender si no te doy toda una clase de impuesto al valor agregado. Entonces, cuando entiendas lo que es el impuesto al valor agregado, cómo funciona, y cuando terminemos esa clase y en la hora de las preguntas, me van a hacer acordar esto y le voy a decir, ahí sí vamos a poder hablar de un mismo lenguaje. Es la misma cosa, mi querida Gloria, que eventualmente, antes de que hablemos del sistema simple y resimple, me hagas una pregunta sobre la autofactura en el sistema simple, ¿verdad? ¿Qué es lo que es eso de autofactura del sistema simple, el ticket del sistema simple? ¿Y cómo te voy a explicar, mi querida, si todavía no hablamos de eso y hasta ese momento ni siquiera escuchaste todavía a qué se refiere? Ahora sí podemos conversar porque ya les he explicado y tuvieron la clase y saben cómo funciona, ¿verdad? Entonces, ¿a quién está orientado? Y podemos encarar. Lo mismo ocurre con el IVA. Les voy a decir exactamente qué es lo que eventualmente les voy a decir, les voy a dar la respuesta. Anoten eso, ¿verdad? Y les voy a dar la respuesta oportunamente cuando desarrollemos la parte correspondiente al impuesto al valor agregado. Así es, ¿ok? ¿Les parece? Higinio levantó la mano otra vez. Profe, por una cuestión personal, no estoy encontrando mi ley 1006 y algo. ¿Cuál era la frase? Los que generan son personas físicas, sociedades simples. No, empresa unipersonal. No es personal. Empresa unipersonal. Ley 6.380, artículo 3º, que explica lo que es la empresa unipersonal. Miren, yo les voy a decir una cosa. Busquen, empiecen a munirse de sus materiales, de sus libros, llegan todo el examen. Yo ya les dije, ni siquiera pueden reclamar de que no hay libros en biblioteca, en librería para vender, porque ya tienen. Yo les conté, ya les mostré, ¿verdad?, de que ya hay libro nuevo, ¿verdad? Creo que les mostré ya, ¿verdad? Sí, profesor. Ok, entonces empiecen a leer todo eso. Y en el peor de los casos, Higinio, imprimí de internet lo que es la ley 6.380 y por lo menos tengan ya a mano para empezar a estudiar. Ustedes tienen examen en el siguiente, creo que es el 11. El viernes. El viernes. Sí. Este viernes que viene, pues ya es nuestro examen. Viernes. A la pucha, ya llega todo, con más razón todavía. Entonces, prepárense ya en ese sentido de empezar a estudiar y repasar. Después ya nos llegan todos los exámenes finales. Por eso nomás les insisto, no dejen pasar todo esto. Excelente, profe. Esta clase se basó más en la ley 6.380. No, todas. La anterior también. Todo está ahora, no es esta clase. Todo. La clase anterior también fue totalmente en base a la ley tributaria y va a seguir.
porque después tenemos renta personal, después tenemos impuesto al valor agregado, después tenemos selectivo al consumo y tenemos impuesto inmobiliario. Todo es en base a la tributación positiva. Yo les dije, termina la bolilla 17 el marco teórico y empezamos con legislación positiva en materia tributaria. Así había dicho inclusive al comienzo del examen. Muchas Acá gracias. me está diciendo a Rubén, es el que me dice, sale 180, me decís Rubén, ¿verdad? El libro, genial. Ahí me estoy enterando yo ahora también cuánto se lee. Pero yo creo que vale la pena el material. Yo tengo a la vista por la calidad de las hojas, la calidad y el volumen del libro. Les puedo asegurar que está perfectamente en un costo razonable, ¿verdad? Les puedo asegurar que inclusive sale muchísimo más un libro como este en términos de costo en otras circunstancias, ¿verdad? Porque déjenme ver, vamos a ver, estamos hablando de 829, incluyendo todo el índice completo, 829 páginas. Imagínense lo que por ese costo comparativamente. Hoy en día una novelita comprar y sale 180.000 guaraníes, ¿verdad? Creo que sigue manteniendo el criterio de un costo bajo para lo que es el material, ¿verdad? Bueno, eso nada más les digo, así que empiecen a prepararse y vamos a tratar de entonces estar en condiciones para el viernes. Bueno, hasta aquí entonces les dejo, pues yo ya, como les dije, me preparo, me voy a tomar examen a su compañero del turno noche, que tengo examen el día de hoy, así que damos por cerrado la clase. La próxima será impuesto a la renta personal, ¿sí? Y espero encontrarme otra vez con ustedes en la próxima clase. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor. Bueno, Muchas gracias, hasta luego, doctor. gracias y cierro. Creo que Martín tiene Lisette levantó la mano antes de irse. Liseye, en realidad es. Martín tiene la grabación, como siempre, él hace la grabación de la clase, así que después De me las pasa. clases, sí. Así mismo. ¿Querías preguntar algo, hija, antes de que cierre? O... Solamente preguntarle al doctor dónde consiguió ese precio de 180, porque 200 nos estaban pasando nosotros el libro. Ah, ya. Ahí, bueno. Sí, 200 está costando. Ok, conversen entre ustedes entonces en su grupo que sé que tienen para aclarar esa cuestión. Gracias, doctor. Listo. Muy buena tarde. tardes. Hasta luego. Gracias, doctor.